Sí, ¿lo viste en el vídeo que puse? Lo ponía abajo. Hostia, no me fijé. Sí, lo ponía abajo, @. Vale, vale. Psicólogo, Pues en el vídeo corto. En el largo no, porque los largos, como son una hora y Sí, pico, no los puedo editar. Sí. Porque tardaría muchísimo en Nada, tranquilo. procesarlo. Bueno, vamos a ver que se escuche. Vale, perfecto. Si se escucha. Y a ver si, ojalá fuera el ratón. Sí, va. Perfecto. Vale, y aquí. Ahora. Perfecto. Todo bien. El otro día empecé el directo y se me fue la batería del portátil. Una maravilla. Buenos días, Vane. Bueno, como veis está otra vez conmigo Kiko, mi compañero. Buenos días. También psicólogo, como sabéis, porque ya vino una vez. Y bueno, vino en el otro escenario que tenemos bajo. Se escucha bien el micro, hoy sí se escucha bien. Es que claro, el momento haga un poquito de aire aquí, se complica bastante. Tenemos que, no sé, comprar algún tipo de aislante o algo así para la terraza. Hoy súper bien. Vale, de momento lo tenemos. ¿Dónde tengo yo el café? Importante. El café es más importante que lo de proteger el micrófono. Ni lo dudes. Hola Leonesa, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de Kiko? ¿Tú sí estuviste aquí aquella vez? Mira, me alegro de verte, dice Vane. Gracias. De nuevo, Vane también estuvo el otro día. Yo es que he visto algunos de los vídeos de David estos días y lo he visto muy solo en la terraza y he dicho, voy a ayudarle a rellenar un poco de espacio y a vernos aquí a hacer piña. Y sí que estamos llenando porque estamos aquí, los dos pegados aquí, estamos llenando el espacio. Gracias. Mirar Jubilo nos ha mandado una rosa. Como sabes, son esas donaciones que hacen que crezcamos como canal. Muy bien, se agradece. Perfecto, bueno, pues estamos listos. Venimos a hablar otra vez de psicología, como siempre, pero hoy apoyado por otro experto para no sentirme solo cuando me hablan de maguferías, que a veces me preguntan cosas y tengo que salir adelante como puedo. Hoy me vas a tener que ayudar. Yo propongo algún día traernos un tarot y cuando nos quedemos atascados con algo sacamos cartas y vamos a ir. Y da risa, pero ciertamente es que se mueve mucho eso. Y yo lo veo constantemente en TikTok, por ejemplo, directos de personas que hacen lectura de cartas, que me parece muy bien, pero sin embargo es que la gente lo llega a creer. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Pero está así muy extendido y bueno, en fin, hablamos de muchos años ya, de generaciones y generaciones, pero entiendo que con el tiempo las generaciones de ahora son más racionales que hace 3 generaciones, 4 o 5. No lo sé. ¿Qué dirías? No lo sé. Yo creo que más racionales no, que creo lo que pasa es que bueno, pues seguramente ahora nos reímos de mira esta gente que creía, yo qué sé. No se me ocurre ahora, yo qué sé, por ejemplo estos que con la antigua Grecia que destripaban una gallina para ver si los dioses eran propicios a no sé qué, pero bueno, pues ahora mismo, qué sé yo, por ejemplo el horóscopo negro, que hay un montón de gente que lo ha estado siguiendo en los últimos años, o el tema de las constelaciones familiares, en general al final yo creo que todo este tipo de cosas depende que a la gente nos gusta. A las personas nos gusta poder predecir, meter cosas en cajitas y creer en la magia. Entonces, bueno, pues yo creo que todo este tipo de fenómenos son una tendencia que tenemos y que van cambiando de forma, pero no desaparece. Hablamos de una necesidad de creer cuando no sabemos demasiadas cosas de la realidad. Antes se sabía menos, ahora se saben muchas más, pero hay formas de explicarlo. Aquí nos preguntan varias personas la razón de por qué se cree en esas cosas. Pues podríamos hacer alusión a varias cosas, el efecto Forer, por ejemplo, que es esa forma. Explícalo por favor lo que es el efecto Forer. Vale, además mira, yo con el permiso de David me voy a marcar una anécdota muy divertida que hicimos hace unos años, ¿vale? Yo con el efecto Forer lo he metido en algún monólogo. Digamos que hay una tendencia que tenemos a que cuando nos dicen cosas generales, o sea, que en esto se basa pues muchas veces todo este tipo de procesos, ¿vale? Si yo digo cosas generales, aunque sean contradictorias, las personas tienden a quedarse con lo que les encaja. Si yo, por ejemplo, empiezo a decir, bueno, tú es que eres una persona que te gusta estar con otra gente, pero también necesitas tu espacio. Claro.
yo con esto no estoy describiendo nada, ¿vale? Claro. Y estoy describiendo a todo el mundo. Y es una persona que te gusta ayudar a los demás, pero hay veces que también te enfadas y sabes poner límites. Bueno, pues esto casi describe a todo el mundo. Claro. Entonces, muchas veces también tienen que ver con el deseo de creer. Yo la anécdota que iba a contar, hace unos años, una amiga mía me dijo, "Buah, es que la mujer de mi jefa dice que es una de las 3 mejores tarotistas de España". Y dijimos, hostia, ¿cómo se medirá esto de quién es el mejor tarotista? Entonces, para el cumpleaños de esta amiga, hicimos un concurso de tarot. En plan de, coña, todos medio bufados, tal, ¿no? Yo me llevé, tengo una baraja de dictadores del mundo. Otro se llevó el tarot y otro se llevó una baraja de baile. Bueno, pues yo estaba adivinando el futuro en base a los dictadores que me salían en una tirada de 3 cartas, ¿vale? Y yo lo que trataba de hacer era esto, o sea, sistemáticamente, era de, yo tiraba 3 cosas, más o menos puedo, conociendo un poco, pues bueno, me pasó con gente que apenas conocía, que ya veis que es un contexto de es un cumpleaños, yo llevaba un cubata en la mano, llevaba como un turbante que me había hecho, vi las fotos. Era todo de broma, ¿vale? Y aún así, yo diciendo cosas, tratando de que fueran cosas generales y que casaran con las cartas que había en la mesa, hubo 2 personas que se quedaban locas, porque pero ¿cómo tú puedes saber todo esto? No sé qué. No, simplemente yo lanzaba cosas en general. Eso es. Y la persona minimizaba las que no tenían que ver con ella y amplificaba las que sí. Exactamente. Porque le llamaban mucho la atención. Yo, por ejemplo, una de las tiradas que hicimos, en plan de broma, pues a esta persona le salieron 3 dictadores que eran como, que eran como muy... no habían matado mucho, pero habían durado mucho tiempo. Eran como un perfil bajo, ¿no? De dictador. Y claro, yo pues se me ocurrió decirle, bueno, esto relacionado con tu pregunta sobre las relaciones personales, pues esto es que, bueno, tú acabas estando con gente que no es mala, con la que te sientes relativamente a gusto, pero que no te llena, ¿vale? Eso dicho así, es extrapolable a mucha gente, o sea, y cada uno lo puede interpretar de una forma y darle su propio sentido. Exactamente. Según la otra persona me fue dando más datos, yo seguí orientando el relato. Entonces muchas veces todo tiene que ver con yo lanzo una cosa a nivel general y luego en base a los datos que me va diciendo la persona voy orientando lo que tengo que ir diciendo. Exactamente, con lo cual al final lo que está pasando es más bien un sesgo en la atención. Presta atención solo a aquellas cosas que sí aciertan. Por pura estadística algo tiene que acertar. Y como dices, minimiza todo lo que falla. Y claro, si algo falla, no está funcionando. Claro. Como aquella persona que dice, es que yo he soñado con el boleto ganador. Sí. Dices, pero ¿cuántas veces has soñado con boletos que no ganan? Claro. Porque tú, claro, si aciertas, no sé, 3 dígitos porque has soñado con ello, pero ¿cuántas veces has fallado, no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, ¿no? Claro. Días... Igual, de hecho, Forer lo que hizo fue el efecto Forer, creo que es Forer el nombre del propio investigador. Muy buena frase. Dato mata relato. Muy buena frase. Sí. El tipo lo que hizo fue, él era profesor de universidad y tuvo a su clase todo el año y entonces él les propuso, les dijo, os voy a hacer un informe personalizado con un perfil psicológico de cada uno individual. Sí, efecto Barnum, también se llama así. Efecto Forer o efecto Barnum. Y entonces dijo, ahora quiero que lo leáis y que digáis en qué manera esto se ajusta a vosotros. Eso es. Y la media estaba en un 6/7. Cuando él lo que hizo fue darle a toda la gente el mismo informe que había sido extraído con recortes del horóscopo. Eso es. Y creo que está, ¿no? El texto está y se puede, sí. Se puede descargar en internet y probarlo. De hecho, yo en alguna charla que he hecho sobre sesgo de confirmación y tal, y energías, lo he usado. O sea, yo he cogido y he ido dándole una serie de frases generales a la gente y digo, voy a sentir vuestra energía y os voy a dar una tarjeta con cosas que detecto energéticamente de vosotros. Y voy y le doy a todo el mundo la misma
y les pregunto, ¿esto más o menos se acerca a lo que vosotros sois? Y, hostia, pues sí, lo ha clavado. Tal, no sé qué. En general la sensación es de, has acertado mucho. Hay poca objetividad. Y luego les digo, pues ahora comparar que tenéis todo en la misma tarjeta. ¿Vale? Eso es. Al final el efecto Forer no explica todo, pero explica una buena parte. Hay después otro tipo de herramientas que llevan a que un medium o un tarotista o lo que sea se adapte a lo que pasa. Claro, o sea, porque no solo es el efecto Barnum y ya está. Hay más cosas que uno sabe hacer con tal de que sea lo que digas. Claro. Pues yo como especialista en tarot, pues me puedo adaptar a ello. Claro, y luego también son habilidades, o sea, hay personas que son más intuitivas o que tienen más habilidades para interpretar lo que tú les estás queriendo decir. Hostia, Mar, por cierto, buenos días, Mar. Mi psiquiatra escribió el horóscopo de un periódico. Bueno, mientras lo dejaba claro que lo escribía como horoscopista, que no dijera, esto es el horóscopo de un psiquiatra científico. Mañana puede ser un día lleno de sorpresas, se acerca el amor. Bueno, eso está muy bien. Bueno, vamos con cosas propiamente de psicología. Venga, vamos a tirarle. Estoy con depresión, con medicamentos hace más de 14 años. Se cura desde Argentina. A ver, hablamos de una depresión resistente al tratamiento, entiendo, que podríamos llamarle crónica porque no es ni siquiera episódica. ¿Qué hacemos con eso? ¿Conoces la terapia esa que llaman de tercera generación, cognitiva, basada en mindfulness? Bueno, es que hay muchas que, por ejemplo, el mindfulness se puede usar en ACT y se puede hacer en un montón de... muy compatible con muchas terapias. Buenos días. A ver, el tema, yo entiendo que muchas personas, a ver, supongo que, como siempre con la falta de contexto, con 14 años de una depresión, que también habrá habido intervalos donde donde has sido más funcional y tal. Normalmente la depresión va por episodios y, eso sí, cuanto más episodios vamos teniendo, aumenta la probabilidad de que esto se cronifique. Si dices que va por 14 años, obviamente pues es algo que está bastante cronificado, pero a ver, más que curar como que sea algo que va a desaparecer 100%, en teoría lo que sabemos a día de hoy es que es muy difícil que eso desaparezca. Pero bueno, con una regulación ajustada de alguna medicación y sobre todo con una terapia que sea eficaz, una persona puede mejorar muchísimo su calidad de vida y sus condiciones y ser mucho más funcional. Yo conozco casos de personas que tenían episodios que llevan 20, 30 años con depresión y cada vez que tenían un episodio estaban 6 meses que no podían hacer nada, y como en periodo de 2 años han mejorado muchísimo, han bajado la medicación, los periodos se acortan muchísimo. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, es como todo. Incluso prevención de recaídas o minimizar los efectos de la depresión. Claro, al final esa es la idea, ¿no? Porque hay depresiones que son muy graves, otras que son pues, más leves, y esas sí que se pueden curar, por así decirlo, con tal de que a nivel conductual la tristeza no te lleve a una depresión. Que te prevengas frente a eso, que empieces a hacer cosas, que a nivel conductual te muevas, porque lo que te lleva a la depresión es a dejar de hacer cosas. Es el segundo criterio de la depresión, es precisamente ese, que no tienes ganas de hacer nada y por lo tanto no haces nada. Te vas encerrando en casa y eso no hace más que alimentar ese círculo vicioso. Por lo cual prevenir eso parece muy positivo. Entonces, bueno, una cosa que sí que me gustaría destacar es que lo que es simplemente la terapia farmacológica, o sea, la terapia no, la intervención farmacológica por sí misma hace poco. O sea, sí, puede paliar un poco algunos efectos, pero realmente lo que funciona a largo plazo y mejora la calidad de vida no son los fármacos. O sea, es la terapia. Esto igual decir, claro, tú lo dices porque eres psicólogo, no sé qué. Sí, pero además hay incluso... Pero de eso hay un montón de estudios. Con los antidepresivos, con los inhibidores de la recaptación de serotonina, concretamente, no con los de noradrenalina,
que se discute incluso la eficacia de si es superior al placebo. Al placebo. No, está demostrado que no ofrecen una respuesta mejor que placebo la mayoría de antidepresivos que se recetan hoy. Entonces, ¿eso quiere decir que no hacen nada? No, sí que hacen algunas cosas. De hecho, una de las cosas que pasan a nivel farmacológico es que los antidepresivos, y esto igual a alguna gente le vuela la cabeza, pues aún no se sabe de por qué funcionan. Así es, sí. O sea, de hecho, cuando se estudia farmacología en la carrera, se habla de, bueno, pues creemos que la depresión la causa esto. Hay una hipótesis dopaminérgica, serotoninérgica, incluso como que la depresión puede ser un trastorno de sueño y no sabemos cuál es la causa. Y el tema farmacológico es que realmente no se sabe cómo actúa el fármaco. Es que pasa como con el dolor de cabeza. Te duele la cabeza y lo que hay parece ser es un déficit de ácido acetilsalicílico. Te tomas la pastilla y te sube y se te va, pero no saben por qué. Claro. Sencillamente. Claro. O sea, pasa en muchos casos eso. Solo que funciona, pero no saben por qué. Y de hecho con muchos antidepresivos realmente no se sabe ni siquiera si funcionan, porque eso, las últimas revisiones sistemáticas dan que no funcionan mejor que placebo. Cuando se eligen muestras bien seleccionadas, porque muchas veces en cuanto a farmacología la mayoría de estudios los hacen las propias farmacéuticas y tienen un sesgo muy importante, ¿vale? Entonces hace cosa de 4 o 5 años ha habido una de las mayores, o sea, la mayor revisión de este tipo de fármacos hecha por una psiquiatra inglesa, ¿vale? Ahora mismo Joanna Moncrieff, ¿vale? Y ha hecho el mayor metaanálisis de la historia con los antidepresivos y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y decía eso, que no es mejor que placebo. Entonces, a nivel farmacológico, en la mayoría de trastornos van a servir como muleta, pero realmente lo que va a ofrecer cambios y una mejora real en la calidad de vida es la terapia, que al final la terapia lo que nos ayuda, digamos, es a cambiar nuestros hábitos de vida, o sea, y de pensamiento. Entonces realmente lo que te va a ofrecer una mejora de calidad de vida es cambiar esquemas de pensamiento y de acción. Así es. Mira, nos pregunta Miriam, hay veces, vamos a hablar de qué es normal y qué no es normal, ayer hablamos de eso, de la normalidad, lo normativo. Hay veces que me levanto por la noche al baño, o lo que sea, o a cualquier cosa, y luego no me acuerdo. Si me lo dicen y me pongo a pensar, igual me acuerdo. Me acuerdo algo, pero de normal no. ¿Es normal? Totalmente. Claro, es que lo que pasa es que muchas veces, además con temas de memoria pasa mucho, o sea, y de atención. Yo conozco un montón de personas, me han preguntado, ostras, yo es que creo que tengo TDAH con inatención, porque es que hay veces que no me acuerdo de cosas, o hay cosas que me cuesta mucho recordar. O si tienes 60 y pico años, dices, a ver si voy a tener Alzheimer. Sí. Y solo es que no prestamos atención, quizá, claro, en muchas ocasiones. Claro, y muchas veces a lo mejor nos quedamos muy pendientes o damos mucha importancia, por ejemplo, en tu caso, decir, jolín, pues me he levantado medio sopas, he ido al baño y no me acuerdo de nada. Claro, si yo empiezo a poner el foco ahí, pues bueno, pues le voy a dar más importancia a algo que probablemente sea normal. Pero aislado, sí, sea algo aislado y sin problema. Claro, tenemos que tener en cuenta que si vamos medio dormidos y en automático, al no estar casi conscientes, lo que está pasando es casi como en el sueño. En el sueño, una de las cosas que sabemos que es bastante sorprendente es que las áreas temporales del cerebro están menos activas que el resto. Por eso vemos cosas en el sueño, porque está activa el corteza occipital, sentimos cosas porque están las áreas parietales activas. Sin embargo, las áreas temporales donde debería de recogerse y almacenarse en la memoria todo lo que pasa en el sueño no están tan activas, con lo cual cuando despertamos, habitualmente al cabo de unos segundos, si no empezamos a procesar el sueño y ser conscientes de él, acordarnos, normalmente desaparece. Entonces entiendo que tiene que ver también con esto. Que te levantas, como dices, medio sopa, no te das cuenta de nada, no prestas atención y luego dices, ¿me he levantado o lo he soñado? Y entiendo que es un poco eso, ¿no? Y además, si dices que si algo es normal, simplemente pregunta a la gente de tu entorno. Vamos, yo por lo menos, a mí sí que me pasa de vez en cuando de que me levanto, voy como a la rumba dándome algún choque para el baño, vuelves, te acuestas y no pasa nada. A ver, nos pregunta Alex Molón lo de las plazas PIR.
Y esta de Parsons también me parece muy interesante. Prometieron duplicar las plazas PIR. No lo sé ahora mismo cómo está el tema. Si realmente las duplicaron, sé que estaban 200 y pico. No sé si llegaron a duplicarlas o no. Estaban en 180 y algo y luego pasaron a 200 y pico, pero no sé si las llegaron a duplicar. No sé cómo está ahora mismo el tema. Como trabajamos los dos en la privada. Claro, bueno, yo además yo puestos. tengo muy pocos datos de eso. Así que no te podemos dar una respuesta más clara. Lo de mindfulness también ha quedado un poco turbio con el mundo coach, sí. Sí. A ver, lo del mindfulness no es que haya... Bueno, se ha enturbiado, vamos a dejarlo así. Porque claro, ¿qué pasa? A raíz de que el mindfulness es, por sintetizarlo de una forma muy breve, es coger toda la tradición de meditación que hay en distintas culturas de Asia, Oriental, por sistematizar. quitarle la parte religiosa y hacer un método que sirva independientemente de la cultura y que quites eso. Pues es una forma de trabajar y con mucha validez científica y que funciona muy bien. Claro, el problema está en que como con todo, cuando algo se populariza, al final la gente empieza a hacer cosas extrañas. Yo, por ejemplo, yo he hecho algo de mindfulness también, y claro, hay veces que flipaba. Hace unos años me comentaban colegas que son profesores que les habían dado de forma oficial desde, no me acuerdo cómo se llama, el estamento público que provee de cursos de formación a los profesores, y que les habían dado formación en mindfulness, y me decía que les habían estado hablando de las energías y de no sé qué y de no sé cuántos. Ahí se enturbia y todo. Dices, bueno, claro, si la persona que va a dar un curso de mindfulness dice, pues voy a meterle las energías y le voy a meter el karma y le voy a meter una serie de cosas, pues es una pena. Pero pasa también, es como con lo de la psicología en general, que hay peña que saca la carrera y luego mezcla psicología con constelaciones familiares. Eso es. Pues al final es una forma de embarrar, que el mindfulness es algo que tiene mucha validez, pero eso, es como todo en este mundo de la psicología ahora, o la terapia. Es muy importante pues poder contar con profesionales que se basan en método científico y que hacen su profesión con rigor. O sea, Pero hay mucho coach al final eso que mezcla cosas. Mezcla el PNL, claro, que es otra de esas cosas que no tienen programación neurolingüística. no tienen validez, digamos, muchas partes de ella. Porque PNL son muchas cosas, incluye el lenguaje, que el lenguaje modifica. Bueno, hay cierta parte que han cogido de la psicología, casi como un picoteo, cogen esto, claro. cogen aquello que sí tiene evidencia, y después cogen cualquier cosa que les interesa que no tiene evidencia. Claro. Y eso es la crítica que se le puede hacer al PNL, por ejemplo. Sí. Pero claro, hay psicólogos que han tirado luego, menos psicólogos que hayan tirado luego por ahí, más bien coach, es decir, gente que ha sacado un curso y luego se ha acercado al PNL porque es algo fácil, relativamente fácil de aprender. Claro. Porque es poco contenido. Es que además, o la terapia Gestalt, claro, tú por ejemplo, tú puedes hacer un máster en terapia Gestalt que dura, no sé, son 6 meses, un año, pagas 3 o 4 mil pavos y sin necesidad de ser psicólogo o psicóloga, sin necesidad de haber estudiado los años de carrera que son precisos, tú ya te puedes poner a hacer terapia. Entonces, claro, muchas veces yo también he visto gente que dice, bueno, terapeuta holístico cuántico y te viene una persona que tiene un currículum que le da 2 vueltas al mío, que el mío ya es largo, pero joder, que le da 2 vueltas y todos esos cursos los ha hecho un año, año y medio, ¿vale? Eso entonces, pues como siempre, vamos Les a que... falta mucha información para saber, digamos, analizar a una persona. Que el rigor y la formación, esto es como si si le encargas hacer una casa a un arquitecto, pues normalmente te aseguras que es arquitecto y que no sea... Está basado en la ciencia. Sí. Hay gente con tendencia a la depresión. La depresión se hereda en parte, ¿eh? Tiene una carga de heredabilidad alta. No solo la depresión, sino todos los trastornos afectivos, bipolar, etc. Sabemos que las personas con ese trastorno, digamos que los hijos de estas personas, heredan una parte. ¿Eso determina que luego tengan una depresión? No, pero es esa carga genética que sí que se transmite en el caso de los trastornos afectivos. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad. Luego hay otros factores que disparan o no disparan una depresión. Claro, es como el cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama se hereda la predisposición, pero no el cáncer de mama, ¿no? Luego tendrá que darse una serie de circunstancias que
desencadenen ese problema, ¿no? A Maravilla le han ayudado bastante la medicación. Hay casos en los que sí. Y lo que dice Parsons otra vez, interesante también, que no penséis que si la vida de la gente fuera menos precaria mejoraría mucho la salud mental. Por supuesto que sí. De hecho, o sea, fíjate que toda la terapia de última generación lo que habla es de la importancia del contexto en la salud mental. Entonces, obviamente, si yo tengo un contexto, vamos a decirlo con todas las letras, si tengo un contexto de mierda, pues es más probable que vaya a estar mal. Si yo estoy trabajando 50 horas a la semana para tener un salario precario, para tener unas condiciones de vida muy, muy difíciles, pues tengo mucha más vulnerabilidad. Además, lo vemos en la estadística. Vemos que las personas más vulnerables a nivel socioeconómico tienen más incidencia de determinados trastornos, no hay ninguna duda. Ahora bien, de nuevo es un factor de riesgo, no determina nada realmente, pero evidentemente influye como otro factor más. A nivel poblacional, sí. Claro, no determina en el sentido de que las personas que lo tienen todo y tienen muchísimo éxito también tienen depresión, también tienen ansiedad, con lo cual no puede determinar solo eso, pero influye, evidentemente es otro factor más. Hay personas en una exclusión social alta, con poco dinero, mucha precariedad, que son a pesar de todo felices y viven bien, pues también hay. Es que claro, por eso digo que solo tenemos que tener en cuenta esto en clave de factor de riesgo, nunca como causa, porque hay extremos de uno y de otro siempre. Sí, claro. Pero vamos, Pero es importante. que afectar, afecta. De hecho, si tú tienes toda la pasta del mundo, por ejemplo, y no tienes que trabajar, pues seguramente tú nunca te van a hacer bullying en el trabajo. Por ejemplo. Bueno, pero quizá seas vulnerable a una depresión, en el sentido de ¿para qué vale nada si no hago nada, si no tienes...? Claro, pero tienes los mismos factores personales que una persona, digamos, pobre, o que tenga otras condiciones, pero claro, no tienes la cantidad de estresores que pueda tener Hablamos la de otra que persona. Estrés objetivo tiene menos, pero bueno, hablamos siempre, hay que hablar así, de factores de riesgo. No podemos hablar de causas, porque todo es multicausal. En el caso de la enfermedad mental o física, nada causa nada como tal, de forma aislada, sino más bien es factores de riesgo que cuando se suman, tanto genéticos como en este caso contextuales, ambientales de la persona, tanto celular como incluso del ámbito familiar, todo eso influye muchísimo y de repente se manifiesta en un trastorno. ¿Por qué razón? Por todas a la vez. No podemos decir, es que tú has tenido en la infancia una mala experiencia y por eso tienes ahora un trastorno de lo que sea. No, no es así. No, es más complejo. Claro. De todas formas, si por ejemplo ahora mismo en España todo el mundo pudiera tener una vivienda de alquiler por 300 euros al mes, igual la tasa de ansiedad bajaba. Mejoraría. Bueno, vamos a ver, se nos han escapado muchos mensajes un momento. Con mucha gente hoy, Me ha gustado el directo de doble. Vale, estamos por aquí. Vale, esto lo hemos leído. Un segundo, es que a veces me baja todos los mensajes, me toca subir. En España recetan el triple de antidepresivos de lo recomendado por la OMS. Sí, vamos a diario. El tema de la medicación en España es, bueno, yo lo tengo un poco fresco porque estoy preparando para mi empresa una formación de salud mental y es así. O sea, en España tenemos una de las tasas mayores a nivel mundial en general. Sí, brutal, de ansiolíticos y antidepresivos, de psicofármacos en general. Principalmente porque creo que estaban cerca del 90% todos estos fármacos se prescriben en atención primaria, que lo prescribe el médico de cabecera. Entonces, como no hay suficientes, y muchas veces ni siquiera te deriva el psicólogo o al psiquiatra. Entonces, muchas veces la gente va y con cualquier pequeña cosa es de ansiolítico y antidepresivo. Yo conozco casos incluso de gente que ha ido con un cuadro de ansiedad, le ha dicho, pues mira, tengo este cuadro de ansiedad, se lo ha descrito perfecto, ha dicho, pero no tengo o sea, bueno, le han testeado un poco a ver si tenía algún factor asociado a depresión y ha dicho, no tengo nada, o sea, y además tal, y da igual, te mandan el antidepresivo y el ansiolítico. Más luego, por ejemplo, malas prácticas como a las personas mayores con problemas mínimamente de insomnio, diazepam.
que es una benzodiazepina o ansiolítico brutal. De hecho, hay clínicas de personas mayores Es de rápida absorción, además. que le dan a todas las personas mayores un ansiolítico para dormir por las noches. O sea, entonces las tasas son brutales. O sea, Sí. los datos y con la edición del último DSM que incrementan 100 y pico los trastornos que hay, o por ejemplo determinadas prácticas como que los psiquiatras en España, dentro de la seguridad social, para recetar determinados fármacos tienen que poner que tienes un trastorno en la ficha, porque si no el sistema no se lo permite. Con lo cual, si estás triste, pues Claro, depresión. entonces tenemos una cantidad de sobrediagnóstico en España brutal y una cantidad de abuso de fármacos también increíble. Lo que no sabía que era superior a, por ejemplo, pues Francia, cualquier país de Europa. No, Eso no sabía No, eso. en algunos estamos como primera del mundo. O sea, en tasa, Decías, o sea, Maite. obviamente en relación a la población. Seguramente, claro, si te vas a Estados Unidos tiene mucha mayor Bueno, población, por la cantidad de población. pero cuando aquí hablamos es de proporción, tasa proporcional, ¿vale? Y España en los últimos 15 años ha estado entre los 3 primeros países del mundo por prescripción de psicofármacos. Mira, si lees los efectos adversos de la aspirina común, nos dice Carla, esta chica estoica, se llama Carla. ¿Sabes cómo se hace ese prospecto de medicamentos, Carla? ¿Cómo se llega a eso, a ese texto? Porque todos tienen un texto así de grande, de cantidad de efectos secundarios de cualquier fármaco, del que sea, incluida pues algo así como tan común como una aspirina o un ibuprofeno o lo que sea. Lo que hacen es, por ejemplo, cogen a 100 personas y esas 100 personas le dan a todos la pastilla, y si a uno solo le da dolor de cabeza, bueno, en este caso aspirinas para el dolor de cabeza, vamos a decir un efecto adverso como fatiga. A uno le da fatiga o muchísimo sueño. Lo que pasa es que a pesar de ser uno de los 100, ya lo incluyen en la lista. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la lista es tan grande porque de 100 personas a uno le pasa una cosa, a otro le pasa otra, a otro, y la añaden todo. Es que además es por obligación. De hecho, bueno, ahora hay una cosa nueva con los fármacos en general que te dice, bueno, que sí que te especifica, este efecto secundario es frecuente, poco no sé qué, o sea, y te explica, este efecto secundario frecuente quiere decir que pasa en Eso es. 10 de cada 100 personas, pero hay efectos secundarios que son, por ejemplo, 1 de cada 10.000 o 1 de cada 100.000, y tienen la obligación legal de poner que esto pasa. De hecho, en Estados Unidos hay juicios millonarios, indemnizaciones millonarias, porque a lo mejor había un efecto secundario. Yo estuve viendo, no recuerdo bien el fármaco, pero había sido muy famoso hace unos años, que la compañía farmacéutica obvió que había detectado que en 3 casos de cada 100.000 esto podía producir daño cerebral. ¿Qué pasó? Como dijeron, bueno, es 3 de cada 100.000, esto es muy difícil detectable, y no lo pusieron en el prospecto. Con lo cual, una persona que sí que sufrió esto los denunció, y no me acuerdo la millonada que le sacó la farmacéutica, pero es brutal. O sea, Claro, es que no es probable que te pase porque es uno de cada 100.000, por ejemplo, pero si Pero lo tienes das a que la ponerlo. sociedad entera, 100.000 personas van a tomar el medicamento. claro. Con lo cual habrá una que le pase. Claro, otra cosa es que también tenemos que entender que cuando leemos el prospecto de un fármaco no quiere decir que todos esos efectos secundarios no te vayan a pasar a ti. No, es muy poco probable, muy poco probable. Solo que lo incluyen, sencillamente. Entonces, asusta un poco, pero hay que tener en cuenta que tú tomas un medicamento como el mal menor a un Sí. problema. Y tú lo tomas y no tienes que pensar que cualquiera de sus síntomas te van a pasar, porque pasan muy poco, es muy poco probable. Y el efecto primario que tú quieres lo necesitas, sencillamente. Lo tomas por eso, por esa razón. Ahora, si no necesitas fármacos y lo tomas, es cuando es criticable esto, ¿no? No Sí. deberías tomarlo sin Sí. necesidad. De hecho, por ejemplo, con los fármacos, lo primero que se estudia cuando un fármaco está en fase experimental, primero se busca, o sea, se testea que sea seguro, y después que sea eficaz para lo que quiere ser aplicado. Pero siempre lo primero es que sea seguro y que no cause unos efectos secundarios brutales, ¿vale? Luego, que sea eficaz o que no, ya esto es lo que se estudia después, ¿vale? Fíjate, Claudia nos dice que tiene ansiedad y me medicaron con antidepresivos, Claro. algo relativamente frecuente. Sí, ¿Por sí. qué razón? Porque el antidepresivo se le llama así por llamarle de alguna manera, pero solo es un inhibidor de la recaptación de serotonina, que aumenta los niveles naturales de serotonina en el cerebro, y parece ser que eso también mejora la ansiedad. De nuevo, ¿por qué?
Bueno, depende, hay veces. O sea, yo de hecho, bueno, y esto hablo un poco de experiencia a nivel personal. Yo una vez yo he estado 2 veces con ansiedad por tema laboral y tal, y una de las veces la doctora me recetó antidepresivo y ansiolítico, cuando yo no tenía para nada cuadro de depresión, ¿vale? Y no había tomado antidepresivos en la vida y a mí me daba un subidón, o sea, yo estaba muy a tope y yo decía, hostia, es que estoy demasiado acelerado. Y le tuve que decir, oye, ¿por qué me han mandado esto? Quiero decir, entonces, al final el antidepresivo busca activar, yo entiendo, a ver, que muchas veces hay una gran asociación entre depresión y ansiedad, ¿vale? Pero que no deberían medicar directamente con ansiolítico y antidepresivo. Solo en casos en que lo precisen. Esto es uno de los problemas del sistema, que es por defecto ansiolítico. Y mira, hubo hace poco, con una muestra de 1000 personas, un experimento que se ha hecho en España, en distintos hospitales públicos, que cogieron en atención primaria y sin medicación personas que se presentaban con un cuadro de ansiedad leve, depresión, y les administraron sin psicofármacos. Simplemente tenían especialistas aplicando terapia. Vale, el 66 aproximadamente, por cierto, hablo de memoria, ¿vale? 66-70% de personas mejoraron su ansiedad y su depresión sin necesidad de medicación. Entonces, por eso es muy importante también la intervención rápida y la intervención desde, o sea, que muchas veces no hace falta toda esta farmacología. Que cuando es necesaria, claro que puede venir bien, claro que es una muleta, pero al final lo que te va a mejorar a medio y largo plazo, entre comillas, lo que te va a curar no es una medicina. Bueno, pregunta espectacular. ¿Qué pensáis de las terapias conductistas? Pues es la base de la terapia psicológica. Está detrás de cada terapia. Claro. Yo es que, para empezar, o sea, toda la gente que, digamos, es que toda terapia es terapia de conducta. Claro. Por definición. Las críticas que yo he oído a la terapia conductista tienen más que ver con el desconocimiento de la gente de lo que es terapia de conducta que con la propia terapia en sí. De hecho, primera cosa que se critica al tema de terapia de conducta es que se piensa que todo se basa en castigos y premios y que no se tienen en cuenta los pensamientos. Y no, los pensamientos son conducta. O sea, igual no es conducta observable, pero es conducta. Y tú aprendes, igual que aprendes a caminar o aprendes a coger un boli, tú aprendes a pensar de una determinada forma. Igual que si tú estás pisando mal y tienes que ir un tipo a que te ayude a equilibrar tu pisada y que te ayude a recalcular eso, en terapia lo que se hace también es aprender a modificar pensamientos que son conductas. Y en parte las terapias de tercera generación han vuelto mucho al conductismo radical. Más radical que Skinner. Pero incluyendo pues, temas como el lenguaje, que no se incluyeron en ese momento porque Skinner trataba el lenguaje de otra forma, pero bueno, al final es una vuelta otra vez al origen. Claro. De hecho el mindfulness es conductismo radical. Y John Kabat-Zinn, que fue el que sintetizó el mindfulness como método, incluso te habla de cuando aquí hablamos del karma, dice, la gente habla del karma, que es un término originalmente de Asia, sin tener ni idea, pero el karma es conductismo radical. O sea, nosotros aquí le damos la interpretación de que el karma es que si yo me porto mal, el mundo me va a castigar. O si yo hago bien, el mundo me va a premiar. Y no, el karma en sentido oriental y de meditación tiene que ver con que si yo hago las cosas de una determinada forma y obtengo unos determinados resultados, esto siempre va a pasar así. Si yo tengo una tendencia y me repito haciendo lo mismo, ahí voy a obtener este resultado. Y entonces, si no cambio la forma en cómo me comporto, no voy a obtener otro resultado distinto. Entonces, digamos, y te insta a ser consciente de lo que estás haciendo y lo que estás pensando, porque el karma, o sea, la vida me va a dar una respuesta a mis actos. Pero no porque haya una justicia universal que tiene que ver con premiar y con castigar, que son muy, muy occidental, muy europeo, muy cristiano. A ver, hay una pregunta aquí que no acabo de entender. ¿Piensas que puede ser una carencia de quien recibe
el halago ¿Qué carece? de que carece de ello. A ver, espérate, si viene esto de antes. Creo que no. O sí. Ah, sí, espérate. Es que hay muchas preguntas entre medias. Quizá nos estamos extendiendo demasiado las preguntas, en las respuestas, perdón. A ver si viene de antes, un segundo. Vale, esto creo que ya lo hemos visto. Es que no he entendido muy Yo bien. estas cosas técnicas se las dejo a este buen hombre que las controla muchísimo más que yo. Aquí te está respondiendo tu evasiva preferida. Psicólogo es cuestión individual y en ese caso tal vez creencia de carencia o no merecimiento. Me he perdido. No entiendo muy bien. Pero mira, una cosa, cuando hablamos también, Eli habla del tema del diazepam y que luego no te puedes levantar en buenas condiciones y tal. Sí. A ver, el tema de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos para dormir. Es muy necesario cuando una persona no está pudiendo dormir, es necesario que duerma, porque si no, no puedes. O sea, yo he visto casos de personas que no están pudiendo dormir más de 1 hora, 2 horas al día, y es que ni se puede hacer intervención psicológica, porque es que no les da, o sea, están fundidas. Sí. Entonces, lo que es una benzodiazepina o un ansiolítico para dormir es porque necesitas dormir un mínimo. Pero más allá de eso, claro, o sea, y no sueñas y no tienes pero no te ofrecen un descanso de calidad, tienes duermes. Descanso biológico para no morir. Claro, una vez que tienes eso, lo mejor es, en cuanto tienes un poco de capacidad, empezar a tratar de quitar la benzodiazepina para dormir, porque si no, al final te vas a adaptar a eso y no tienes una calidad. O sea, es que prácticamente todas las personas que toman una benzo, un diazepam, un no sé qué, luego por la mañana se levantan muertas. Entonces, lo mejor, tratar de desarrollar herramientas para no necesitarlo, porque además las benzodiazepinas a partir de los 6 meses causan una adicción brutal y te va a requerir, según todas las guías para retirar este fármaco, después de los 6 meses te va a requerir como mínimo otros 6 meses para quitártelo, porque son muy adictivas. Abstinencia, entonces, cuanto menos benzodiazepinas se tomen, porque la benzodiazepina tiene una cosa que es súper útil, es muy rápido y funciona muy bien. Por eso tiene sentido para un ataque de pánico concreto, pero claro, no diariamente para dormir. Claro, o diariamente durante un periodo de 15 días, un mes, mes y medio, usarlo como un apoyo para mientras yo desarrollo estrategias. Pero tomarlo a nivel crónico, eso es una salvajada. Bueno, he encontrado el comentario: ¿por qué las personas al recibir un halago honesto lo rechazan, lo desestiman, lo convierten en crítica? Primero habría que comprobar la validez de esta afirmación. ¿Es cierto esto? Yo no creo que sea siempre así, ni mucho menos. Hay gente que recibe un halago y dice gracias. Y otra gente que, por una razón de falta de habilidades sociales, tienen que retribuir y decir, ah, pues tú también. Sí, sí. Te dicen, qué simpático, qué guapo, y tú dices, ah, tú, como tú también. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que decir eso en vez de decir gracias? Claro, es que eso depende mucho más del contexto cultural. Por ejemplo, aquí en España muchas veces lo tomamos como que es algo prepotente, decir algo bueno de mí. En otras culturas, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, a los países más británicos, digamos, y por ejemplo ahí es un valor. Ahí si tú vas a una entrevista de trabajo, tú tienes que decir, yo soy la leche en esto, y vamos, en lo que me proponga. Y aquí tú vas a hacer eso en una entrevista de trabajo y dicen, ¿a dónde va el flipado este? ¿Vale? Entonces muchas de este tipo de cosas no tienen que ver muchas veces con otra cosa más que con un uso cultural que hemos aprendido a lo largo del contexto, o también dentro de mi familia o de un ambiente más concreto, ¿no? Tenemos, como dice Mamen, el hater del día, alguien que dice ser el mejor psicólogo del mundo, que nosotros no sabemos nada, por tanto. Bueno, yo he visto un comentario aquí al final que dice que los medicamentos no valen para nada, con lo cual es el más psicólogo, porque el psicólogo tampoco debe desestimar el beneficio de un fármaco para un caso grave. Con lo cual no eres el mejor psicólogo del mundo, porque, digamos, negar la evidencia de los fármacos que sí tienen una funcionalidad. Hay casos graves que necesitan fármacos. Claro. Y ya está, ¿no?
Y nosotros no prescribimos fármacos, pero claro, evidentemente tenemos que colaborar con psiquiatras en ese sentido. Y estudiamos farmacología en la carrera y cerebro y sabemos cómo funciona cada fármaco. Ojo, yo voy a matizar una cosa. Yo cuando hablo acerca de los fármacos y hago crítica y digo que los antidepresivos no está demostrado que funcionen mejor que placebo, por ejemplo, yo no estoy diciendo con esto que todos los fármacos sean malos o que no se deban prescribir. Pero lo que sí que es cierto y es una realidad, y incluso las asociaciones de neuropsiquiatría, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, hace un montón de comunicados y un montón de documentación hablando de que se prescriben demasiado y se prescriben mal. Entonces, yo por ejemplo no estoy diciendo que todos los fármacos sean malos y la farmacia y todo este tipo de cosas. Pero sí que el corporativismo, digamos, de las empresas, que parece que todo es producto de la opresión farmacológica de las farmacéuticas. Que está, o sea, de hecho la propia Asociación Española de Neuropsiquiatría te habla de eso. Pero, quiero decir, muchos fármacos tienen mucha validez, ayudan mucho a las personas y son muy útiles. El tema está en, cuando hablamos, yo por lo menos, cuando critico los psicofármacos, me refiero a la forma en que se aplican, como terapia, o sea, como forma de ayudar a la gente sin apoyarse en otras cosas que realmente lo que te va a solucionar el problema, te va a dar una calidad de vida, va a ser modificar tus hábitos, o sea, y el trabajar en terapia. Nos dice Eva que ha tomado ansiolíticos, padece ansiedad y tengo cambio de humor, menopausia e insomnio. Claro, se va mezclando todo porque existe mucha comorbilidad también, mucha acumulación al final de unos trastornos a otros, incluso algunos llevan a otros, porque claro, si tienes ansiedad y la ansiedad, digamos, te ataca durante ese momento en el que entras en la cama, no te deja dormir, porque evidentemente la ansiedad es contraria a esa activación del sistema parasimpático ese que te hace relajarte y dormirte. Claro. Es contrario. Con lo cual una cosa te acaba llevando a la otra en muchos sentidos. Se ha juntado con la menopausia y demás, cambios hormonales, se ha complicado todo muchísimo. Claro, ¿qué habría que hacer en casos así? Pues descomponer el gran problema en pequeños problemas y buscar soluciones pequeñas a pequeños problemas. No pequeñas, sino que tratar la ansiedad por un lado, porque quizás si tratas la ansiedad por un lado, el insomnio mejoraría también. La menopausia no va a cambiar. O al revés, claro, porque volvemos a lo mismo. O sea, generalmente la ansiedad tiene que ver y el insomnio tienen que ver con patrones que hemos aprendido. Eso es. Entonces, vale, si yo me tomo una pastilla para dormir o me tomo una pastilla para la ansiedad, pero no hago nada con ese patrón que he ido aprendiendo. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene una creencia que es de descansar es perder el tiempo. Y tengo que estar haciendo cosas constantemente para sentirme productivo. Vale, y desarrolla ansiedad. Vale, le das una pastilla y muy bien. Y entonces, pero sigue con sus creencias y sigue llevando el cuerpo al límite y su cabeza al límite. Al final volvemos. Medicación es un apoyo. Si tú con esa persona no trabajas unos hábitos de sueño, no digo que, por favor, no estoy juzgando a nadie, no digo que nadie lo falta de información pero que eso, que al final lo que va a ayudar a que yo duerma mejor, a que yo tenga menos ansiedad, es trabajar mis patrones de pensamiento y de conducta. Las pastillas pues me van a ayudar. Además esas las causantes de tu ansiedad. Patrones de pensamiento de cosas que no han ocurrido aún, que probablemente no ocurran jamás, pero pienso que y si ocurre, y además que se va incluso convirtiendo en una forma naturalizada de pensar. Y si mi hijo se va con el coche y tiene un accidente, y si mañana me echan del trabajo, y si todo es un y si constante que no te permite ni siquiera estar presente en el momento que estás solo en tu cabeza pensando en ese futuro incierto y siempre catastrófico, con el caso de la ansiedad. Con lo cual hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la conducta de evitación de la ansiedad, que es otra de las cosas que hace que se perpetúen en el tiempo. Claro. Y para esto hay técnicas, o sea, no es que deberías hacer esto, no. A ver, para eso precisamente hay una cosa que es muy simple pero que es muy cierta, que es que la gente cuando viene a consulta, o sea, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, la persona que tiene ansiedad sabe que tiene que pensar menos, que tiene que preocuparse menos. La persona que tiene depresión sabe que debería activarse más, que debería hacer cosas, claro. O sea, la gente cuando viene a consulta ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Vale? El tema, lo que se hace en consulta de psicología, o debería, es dar herramientas para ver cómo esa persona hace.
porque seguro que esa persona que tiene ansiedad, que tiene ese tipo de pensamientos, lo ha intentado de 30.000 maneras, de todas las formas que se le ha ocurrido, ¿vale? Pero muchas veces no sabemos salir y para eso sirve la terapia, para buscar una forma que sí que me ayude. Pero eso, pero al final la gente sí que sabe, por eso hay que rechazar un poco determinados discursos que tú deberías hacer, a ti lo que te hace falta es, vale, no, sí, seguramente yo ya sé lo que me hace falta. El tema es que no sé cómo llegar ahí. Eso es. Recuerdo un estudio de Dufois que decía que las personas sin ansiedad se preocupan de media, creo que eran un 39 de media, y da igual el dato concreto porque vas a ver la diferencia. Las personas con ansiedad se preocupan de media 380, algo así. Fíjate la diferencia. Claro. De preocupación. Es decir, pensamientos que se repiten y se repiten sobre cosas que de futuro, que como digo, probablemente no ocurran porque son improbables. Claro, y que precisamente cualquier persona que tenga ansiedad no lo está haciendo de forma voluntaria y le encantaría poder dejar de hacer eso. Exactamente. Te ponen peor los ansiolíticos. Eso es Carla, círculo vicioso. Carla ya es una experta, claro. Lleva mucho tiempo ya. Sí, tal cual. A mí lo único que me ayuda es ir a psicología privada. Claro, por comparación con la pública, sobre todo por el tema de la cantidad de tiempo que pasa de una a otra, ¿no? Porque evidentemente los psicólogos de la pública también quieren ayudar y hacen todo lo posible, pero claro, tienen menos capacidad de ayudar si no tienen tiempo, porque tienen muchísimos pacientes y lo tienen que pautar así, cada 3 meses, a veces cada 6 meses, dependiendo de la gravedad. Yo conozco casos de personas que han tenido tentativas de suicidio y como cosa extra, como cosa excepcional los atienden una vez al mes. Entonces, volviendo a lo del tema de alguien que hablaba de si las condiciones sociales, o a lo mejor me he liado yo, pero quiero decir, hay muchas cosas por la salud mental que se pueden hacer desde el contexto. Y obviamente el pedir que haya unos servicios públicos con mayor calidad, que haya unas mejores condiciones de vida para todas las personas, sí que mejora, sí que puede ayudar a mejorar mucho la salud mental, ¿vale? Mira, dice Maitinsky, soy pobre pero terapeuta privado. Mi ansiedad sube tantísimo que tengo, creo que decía desrealización. De realizaciones caídas. Vale. Claro, es que al final la medida es cuánto de mal lo pasas, ¿no? Si lo pasas muy mal, te da igual el dinero que te cueste, porque te está quitando la vida, te está quitando las ganas de vivir y todo te parece tremendamente grave. Normalmente las personas que están así, que hace, digamos, no tanto tiempo, eran las únicas personas que acudían a consulta, las que estaban muy mal, estaban hundidísimas. Claro. Hoy en día ya es cierto que mucha gente se lanza sin tener verdaderamente graves problemas, porque quieren aprender y anticiparse quizá, ¿no? Prevenir, ¿no? Pero antiguamente eran las personas más hundidas, porque cuando estás en ese punto te da igual el dinero, desde luego. De hecho, bueno, esta mañana hablábamos también en la previa a esto, porque nosotros hacemos una previa, por supuesto, con nuestro cafetito y nuestra tostada, ¿vale? Hablando de muchas veces también de eso, del estigma que había asociado muchas veces y que sigue habiendo en muchos sitios, como que ir a terapia es estar loco y estar mal visto. Poco a poco va cambiando esa creencia, afortunadamente. Sí. ¿Vale? Yo tengo pacientes que después de una terapia concreta para la ansiedad, etcétera, llevo mucho tiempo ya sin verlos, pero sé que de vez en cuando vienen y me dice que es como, en vez de hacerme un cubata y gastarme el dinero que me solía gastar pues en hacerme un par de cubatas, me gusta venir aquí, pues eso, de forma frecuente, cada 3 meses, cada 6 meses, cuando sea, porque es, bueno, una especie de ocio que le permite anticiparse a futuros problemas que en algún momento van a llegar, porque los problemas siempre vienen, de una forma o de otra. La vida pues es estresante en ese sentido y quiere estar preparado para cuando llegue. Quiere tener esas herramientas para anticiparse a la ansiedad, a las caídas de tipo, esos pensamientos negativos cuando algo sale mal. Quiere anticiparse y está bien también. Sí, que nadie estamos exentos. Yo una persona que ha empezado a hacer terapia conmigo hace poco, viene de un sector así, de las personas que te están todo el día ayudando a los otros a decirles, pero tú trátate, recupérate bien, lanzando todo este tipo de mensajes, y que entiende perfectamente a las personas que están recuperándose,
y que han tenido una caída de estas. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que más le costaba a esta persona era el tema de asumir que le había pasado a ella. Que muchas veces también se da este tipo de paradojas. Hola, no os oigo decir nada del deporte o de una vida activa o del sedentarismo. No, claro, ni hablamos de los, por ejemplo, de los problemas de memoria en los testimonios en los juicios. Claro, es decir, Claro. Pregunta lo que tú quieras y lo contestamos. Porque no podemos hablar de todo. El deporte está muy bien hacer deporte. Sí. Bueno, el otro día hablaba en la radio de esto, del deporte, de los efectos beneficiosos que tiene para muchas cosas, para incluso el Alzheimer, la demencia en general. Porque segrega el BDNF, que es esa proteína... Factor de crecimiento neuronal, ¿era? Derivado del cerebro. Y bueno, se ha visto que esto pues ayuda muchísimo a la regeneración de, en fin, las neuronas, las patitas de las neuronas, las dendritas y los axones. Parece ser que no solo en el hipocampo, que sabemos que se generan nuevas neuronas toda la vida, sino que en el resto del cerebro, que no se regenera, no es siempre, no toda la vida, pero por lo menos permite regenerarse esos daños que van produciéndose. Bueno, parece muy interesante, por tanto, hacer deporte para proteger el cerebro de incluso demencias o cualquier tipo de problema. Sí. O sea, es recomendable. Claro. Y además es divertido. Y además aquí en Alicante, que en esta provincia hay un clima maravilloso, que se puede hacer practicar deporte al aire libre en casi cualquier época del año, es fantástico. Y hemos hablado muchas veces de factores de riesgo. Factores protectores serían también esto: hacer deporte, no ser sedentario, moverse, eso ayuda también. No te va a proteger frente a una enfermedad, Claro. Es decir, puedes tener perfectamente una enfermedad haciendo toda la vida deporte, siendo súper saludable, es decir, una alimentación también saludable, pero eso no significa, solo te protege, por ejemplo, el sistema inmunitario. Hacer ejercicio de fuerza, pesas y todo eso, también hace que el sistema inmunitario se vea forzado a regenerarse constantemente, ayuda a que se fortalezca. ¿Eso te va a impedir que tengas de nuevo una enfermedad? No. Pero al igual que fumar, tampoco fumar te va a dar un cáncer de pulmón, no es tan causal jamás, ni siquiera el cáncer de pulmón. Pues lo mismo, son factores de riesgo frente a factores protectores. Y uno va a tener que ir intentando pues generar esos factores protectores frente a los factores de riesgo, como fumar, como un estrés crónico prolongado en el tiempo. Todo eso, desde luego, está también ejerciendo su presión hacia la enfermedad en términos cuantitativos, más bien. Nunca en términos, digamos, causales. Fumo, cualquiera lo deja ahora. Si estamos ya terminando, son y 56, y tengo ahora un paciente, vamos a ir cerrando. La economía, la sociedad, donde vives, el clima, todo influye, eso es. Sí, sí. Mira, muchos futbolistas caen desplomados en el campo, que es aquello que hablamos a veces de que no existen relaciones causales, claro. Es que el que se cuida mucho, todo puede morir. Claro, lo que pasa es que también sí que es cierto que los futbolistas, a ver, lo que es el deporte de alto rendimiento nunca es sano. Porque la gente se lleva a unos límites que no tienen que ver con lo saludable. ¿Vale? Entonces muchas veces pues eso, vemos gente que ha desarrollado, o sea, que ha tenido un ictus o que ha tenido un paro cardíaco o daños cerebrales y a nivel de salud mental exactamente lo mismo. O sea, en general el deporte de tantísimo nivel no es nada saludable. En cualquier caso, podemos ver un chaval joven que se cuida, la alimentación, hace deporte, no de élite, sino deporte, y que muere, claro, y ese es el problema, que nos fijamos tanto en eso, que nos creemos que no nos va a pasar. Los otros 600 que han muerto porque no han tenido una vida saludable. Solo es uno frente a, no sé, 100.000, y le ponemos el foco a ese. Y decimos, ¿cómo es posible que haciendo deporte, que cuidándose tanto haya muerto? Claro. Digo, claro, pero puede ser, claro, porque no te protege frente a todo. Claro. Bueno, di por favor, tu red social, Instagram sobre todo. Bueno, yo antes de despedirnos, yo de momento, según, bueno, en breve tendré TikTok también, pero de momento podéis encontrarme en Instagram en @KikoPsicólogo, las dos, Kiko Psicólogo, Kiko con 2 Ks, ¿vale? Un saludo muy grande para Kiko, espero que se acuerde de mí. Hombre, Ana Garrido, pues... ostras, pues creo que sí. Creo que sí, si no me equivoco, por el nombre y el apellido, me parece que sí. Gracias, Eva. Así que un besote. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Vamos a ir cerrando. Gracias a los que colaboráis y todo esto, ¿vale? Que hacéis que cada día que crezca el canal. A los haters, probablemente a veces aparecen muy pocos, cada vez menos. Pues está pero bien. A veces, bueno, pues son parte de la sociedad con sus problemas de gestión emocional que tienen que al final convertir en conducta una emoción y desahogarse emitiendo
pues, juicios, comentarios críticos o lo que sea. Son parte de la sociedad y tienen derecho también, y lo vamos a considerar así. Así que nada, muchas gracias de verdad. Y mañana es viernes, ¿no? Estoy perdidísimo yo con los Sí, sí. Mañana a las 10 estoy aquí otra vez, ¿vale? Y volveremos a ver a Kiko pronto seguro. Sí, la semana que viene hacemos otra sesión. Y a ver qué os parece, que tenemos planteado hacer algún programa, no sé si en directo o no, sobre algún tema concreto. Así que me podéis escribir por ahí por comentarios, por privado, lo que sea, si os gustaría que habláramos durante una hora de un tema concreto. ¿Vale? Lo planteamos, lo preparamos bien y traemos datos, ¿vale? ¿Qué te parece? Sugerencias por mensaje y estaría muy guay. Nos escribís y a Kiko también por Instagram y lo preparamos, lo hacemos. Ahí puede ser en directo o no, hacerlo cerrado ¿vale? y lo grabamos y lo publicamos. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos. Chao, chao, adiós. Hasta luego. Ana Garrido, creo que es una de las crías que tuve 4 hermanas. Un segundo, que cortemos aquí, no digas nada que no puedas decir. Vale. Adiós.